del día de hoy. La semana pasada comencé un tema dentro de estos temas que es lo que es los cimientos de nuestra fe, por así decirlo. Comencé un tema que es el tema de la fe, ¿ok? Y hoy voy a dar como que un poquito de lo que hablé la semana pasada. Si ya la viste en YouTube, bueno, pues hoy te va a servir como recordatorio. Déjame no doy acceso a alguien que va a entrar. Excelente. Listo. Y si no la has visto, pues yo te recomiendo ponle bien atención el día de hoy a la enseñanza y después darle una checada a la de la semana pasada por cosas que pude haber dicho la semana pasada que no voy a decir hoy y viceversa. Y algo que decía yo la semana pasada para poner fundamento acerca de este tema de la fe es que es muy importante, ya que si bien llevamos una secuencia, ¿verdad? Y hablábamos de cómo la persona del Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, es aquel que nos habilita a nosotros para llevar la vida del creyente, ¿verdad? Ese estilo de vida que vemos en la palabra, donde en ocasiones cuando tú y yo leemos, si leemos, por ejemplo, el Sermón del Monte que está en Mateo capítulo 5, si comenzamos leyendo ese sermón, nos vamos a topar con una realidad y es que si somos muy honestos, vamos a decir esto o me es muy, muy, muy difícil de cumplir o raya en lo imposible de cumplir. El Sermón del Monte es este discurso, esta enseñanza que le da Jesús a sus discípulos, de modo que tenemos que entender el Sermón del Monte de primera instancia como una enseñanza para aquel que ya está caminando con Dios, no aquel que está alejado de Dios. Esas enseñanzas no pueden ser aplicadas a alguien que no tiene una relación con Dios. Hay otras que son para él, la enseñanza del hijo pródigo, la enseñanza de la oveja perdida, la enseñanza sobre la gracia y el perdón, van enfocadas a alguien que está por comenzar su relación con Jesús. Pero el Sermón del Monte es un sermón, es una enseñanza que Jesús le hace a sus discípulos. Es decir, aquellos que ya están caminando con Él, aquellos que ya han dejado parte de su vida para seguirlo a Él, aquellos que han hecho un cambio en cuanto a su manera de vivir. Y ahí vemos estos versículos, pues clásicos, ¿verdad? Donde nos dice que si recibes un golpe, pues pongas la otra mejilla. Donde nos dice que si alguien te pide que lleves la carga 1 milla, tú la lleves por 2 millas. Donde si te dice la palabra Jesús, ustedes escucharon que fue dicho que aquel que mate a su hermano ha cometido pecado. Bueno, yo les digo que el que odie a su hermano es como si ya lo hubiera matado en su corazón. Entonces, vemos que la enseñanza de Jesús, el estilo de vida que pide Jesús a sus discípulos, es un estilo de vida, pues, por encima de las tendencias humanas, ¿verdad? ¿Qué es lo normal? Me hirieron, me lastimaron, pues voy a regresarlo de la misma manera, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dice, no, hay que perdonar, hay que poner la otra mejilla. Esta persona me está lastimando, pues al menos me voy a retirar de él y pues ya que Dios lo bendiga. No, Jesús dice, oren por sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Y es un estilo de vida entonces donde va por encima de mi capacidad humana, va por encima de mi tendencia carnal, va por encima de los valores culturales en los cuales yo me desarrollo. Y el único que me puede capacitar para eso, como hablábamos las semanas anteriores, es el Espíritu Santo entrando en mí, haciendo un cambio en mi corazón, haciendo un cambio en mi pensamiento y entonces provocando al yo tener una comunión con Él, al yo estarme nutriendo, viviendo la vida del Espíritu, que espero que hayan oído esa enseñanza. Esa fue la primera que puse pregrabada por una reunión que no pudimos tener, pero que subí el video. Eh, el estilo de vida de viviendo en el Espíritu es cuando yo alimento mi relación con el Espíritu y entonces pienso en las cosas del Espíritu y como resultado natural, ¿verdad? No forzado, no soy yo condicionándome para hacerlo, sino
que de una manera natural y sorprendente fluye a través de mí una nueva forma de ser. Me doy cuenta que si bien antes yo tenía miedo a ciertas circunstancias, de repente me encuentro con un valor sobrenatural, aquello que me quitaba la paz, hoy en día ya no me la quita, sino que yo puedo tener paz que sobrepasa todo el entendimiento, como dice la palabra. En circunstancias donde estaría desanimado o sin esperanza, viene una fe renovada. Y eso es el fruto, es algo natural. Fruto es eso. Tú nunca ves, siempre me gusta dar este ejemplo, cuando tú ves un árbol que empieza a dar fruto depende de la época del año, ¿verdad? Si tienes ahí un árbol de limones y llega la temporada de limones, pues va a empezar a sacar estos limones de manera natural. Tú nunca pasas por cerca del árbol y lo escuchas forzándose, pujando, echándole ganas ahí para poder sacar un pequeño limón. No, sale de una manera natural. Y de la misma manera, la vida del creyente, aunque le echamos ganas, ¿verdad? Fluye de una manera natural. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la fe? Lo siguiente, que la manera en la que yo puedo accionar ese estilo de vida que el Espíritu Santo me da es por medio de la fe. Es decir, el Espíritu Santo me capacita para vivir la vida del creyente y la fe me abre la puerta, la fe es la llave para entrar en la vida sobrenatural del Espíritu. Porque si yo lo quiero hacer en mis propias fuerzas, si yo lo quiero hacer con mi propia justicia, no lo voy a lograr. Yo necesito tener este elemento de fe para que, ay Jesús, está tronando bien padre por acá, para que lo sobrenatural pueda empezar a fluir en mi vida. Ahora, en Hebreos 11, yo les decía la semana pasada, vemos la definición de la fe y voy a abarcar un poquito de nuevo ese punto. A diferencia de otros elementos muy importantes en la vida del creyente, como el amor, la misericordia, la gracia, son cosas que no están definidas 100% en la escritura. O sea, ves el concepto y juntas los extractos que hay en diferentes pasajes y tienes la definición. Sin embargo, de la fe, el autor de Hebreos se dio la tarea de decir, esto significa fe. Y es lo siguiente. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe tiene que ver con dos cosas. Una, con aquello que estamos esperando. Entonces, habla de un tiempo de espera, habla de un tiempo de no tener las cosas, habla de una incertidumbre humana en la cual yo no tengo lo que yo estoy deseando o el objeto de mi fe no lo tengo físicamente, no lo puedo tocar, pero hay una certeza espiritual en mí acerca de aquello. Y lo dice la convicción, estar convencido de lo que no se ve. Y yo les decía la semana pasada que esta definición de la fe, obviamente, primero tenemos que aplicarla en dirección a Cristo Jesús. De hecho, Hebreos 12, un capítulo después de este, posiblemente vamos a ver ese versículo. Hebreos 12 dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. En Efesios, la semana pasada lo vimos, Efesios capítulo 2, del versículo 9 en adelante, dice, puesto que por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es suyo, sino que es un don de Dios. La salvación, el que yo me encuentre con Cristo y yo tenga un encuentro con Él, tiene que ver con la fe. No sé si se alcanzó a perder eh, la red. Coméntenme si me están oyendo justo en este momento. Pongan algún pulgar, alguna reacción porque se Y se fue. escucha. Ok, perfecto. Tuve un flashazo aquí, se dio un trueno, se fue la luz y aparentemente regresó, pero bueno, parece que no se perdió la red. Ok, entonces sigamos. Gracias por confirmarnos ahí que sí se escuchaba.
Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, el que yo tenga un encuentro con Dios, el primer elemento que yo tengo que tener ahí es la fe. Y el apóstol Pedro nos dice en su carta, ustedes son bienaventurados porque ustedes aman a Jesús a quien no han visto. Y eso era para los discípulos de Pedro, que Pedro caminó con Jesús, él vio a Jesús, le tocó vivir los 3 años del ministerio de Jesús, pero después de que Jesús murió, resucitó y subió al cielo, hubo una generación de creyentes que vieron a Jesús, pero después ya hubo otra generación que creyeron por el testimonio de los primeros. De tal manera que creían en el Jesús de los cuales ellos hablaban, pero para la primera generación de discípulos, pues ellos lo vieron, lo escucharon, comieron con él. Algunos tal vez lo vieron de lejos y lo alcanzaron, vieron la crucifixión, supieron de su resurrección, pero para las siguientes generaciones era literalmente la fe como la que tenemos nosotros porque no lo vieron, no lo escucharon, estaban creyendo por el testimonio de otros. Nosotros pertenecemos a ese tipo de fe. Somos un eslabón que no se ha perdido, una cadena, perdón, que ha ido eslabón tras eslabón, y no es canción de los Cadetes de Linares, pero ha ido avanzando desde los primeros discípulos hasta el día de hoy, que por el testimonio de ellos, compartido a otros, hemos ido creyendo nosotros. Hoy tenemos la escritura, hoy tenemos la iglesia en el formato que la conocemos. Ha habido hombres de Dios en la antigüedad que dieron su vida para que la palabra pudiera estar al acceso de todos, y todos dieron testimonio de un Jesús, o la gran mayoría de ellos, que no conocían. Entonces, cuando hablamos de la fe dirigida a Jesús, es una certeza de lo que esperamos. ¿Por qué de lo que esperamos? Porque Jesús ha prometido volver. Nuestra relación con Jesús no es una relación con un Jesús que ya se fue y nos abandonó y no vamos a saber de él. Si tú y yo morimos en Cristo, el día que nosotros partamos a la eternidad, nos vamos a encontrar con él. Estamos esperando ese encuentro. Yo espero con ansias, ¿verdad? El día que yo cierre mis ojos en esta vida, los abra en la vida nueva y vea a Jesús recibirme y decirme: bien hecho, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Para eso vivo, esa es mi esperanza. Por eso le echo ganas, por eso me restrinjo de ciertas cosas, por eso me esfuerzo en compartir la palabra, por eso pastoreo la iglesia, por eso trato de hacer en excelencia mi trabajo, por eso trato de llevar a mi familia a que conozcan al Señor, a que amen a Cristo, a que sigan a Jesús, porque va a haber un momento en el que yo voy a estar delante de Él. Estoy esperando, hay una certeza de eso que espero. Estoy seguro de ese momento, ¿verdad? No, pero no hay nada en este mundo que a mí me puedas mostrar y me haga dudar de que voy a partir y voy a ver al Señor. Ahora, si me tocara vivir el regreso de Cristo, que es un tema muy interesante que vamos a estar hablando, tanto en la iglesia en unos par de semanas, como aquí cuando lleguemos al punto, pero te lo anuncio por si sigues las predicaciones de domingo, puedas ir como que adelantándote y haciéndote spoilers. Pero a grandes rasgos Jesús ha prometido regresar, y va a haber una generación que le va a tocar físicamente a Jesús de las nubes volver a la tierra para reinar. Va a haber otras generaciones que van a haber muerto, y la palabra dice que los muertos en Cristo van a resucitar y van a ascender, y los que estén vivos van a ascender después. De modo que estemos muertos o estemos vivos, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es un encuentro con Jesús. La mayor esperanza de un creyente, quiero que entiendas esto, porque hoy en día hay un evangelio que está ahí afuera, que le llamo yo el evangelio falso de la prosperidad. Hay un evangelio, hay una forma de predicación que te promete que si tú te acercas a Jesús, tú vas a ser rico, tú vas a ser millonario, de repente tus problemas se van a acabar, de repente vas a ser una persona de influencia y de poder, y una sarta de ondas que son verdades
a medias o verdades manipuladas. Porque claro que Cristo te puede prosperar, pero Jesús murió en la cruz mucho más para allá de que tú tengas riqueza económica, porque esa se va a acabar. La riqueza que Jesús busca que tengas es riqueza espiritual y no hay nada de malo con que seas prosperado económicamente, pero no es la meta, no es lo que el Evangelio busca. El Evangelio busca un cambio en tu vida, busca darte eternidad, busca que lo que mayormente deseemos y la parte mejor, el bistec más rico de nuestra vida cristiana sea en la eternidad, sea del otro lado cuando estemos con Jesús. El Evangelio de la Prosperidad sitúa nuestras necesidades en lo pasajero y en lo terrenal. Carros, casas, lujos, viajes, dinero, lo que el mundo marca como éxito, y nada de eso realmente importa a la luz de lo eterno. De manera que el verdadero evangelio, que es el que yo estoy tratando de compartirte, nos coloca en una espera. Y la espera puede ser complicada. Ahora voy a llevarlo a otra esfera. Tal vez tú tienes deseos en tu corazón que son deseos eh, buenos. Formar una familia, tener un matrimonio, prosperar en tu trabajo de una manera pues correcta, ¿verdad? No, no así de tipo de televisión, tener una familia, tener hijos, qué sé yo. Y muchas veces hay un tiempo de espera en ese proceso. Y la fe es ese proceso, desarrollamos fe, ya no nada más en Cristo, sino en nuestro diario vivir cristiano, mientras esperamos con una certeza aquello que estamos creyendo. Y si bien hay veces que lo que estamos esperando no se termina de cumplir, ¿verdad? Nuestra esperanza mayor es Cristo, pero hay muchas cosas, hay muchos procesos de fe, y por eso toqué este tema, porque a veces nuestra fe parece tambalearse. De hecho, algo que el enemigo va a tratar de poner en duda es la bondad de Dios en nuestra vida. En estos tiempos de espera, en estos tiempos donde estamos esperando aquello, pero todavía no desarrollamos la convicción, sino estamos en un proceso. La fe, les decía la semana pasada también, no he abordado ese tema, lo voy a abordar posiblemente en otras reuniones, pero la fe pasa por un proceso de madurez, ¿ok? La fe inicial es una fe, pues, inmadura. Es una fe que requiere más atención, vamos a decirlo así, que la fe madura. La fe madura es una fe que de hecho ha pasado por pruebas, ha pasado por procesos, ha pasado por aprendizaje y nos ha formado nosotros el músculo de la fe. La fe también la podemos ver como un músculo, ¿verdad? Donde entre más lo ejercitamos, más fuerte se hace. Y la única manera de ejercitar un músculo es a base de resistencia. Cuando tú vas al gimnasio y cargas peso, ese ejercicio es un ejercicio de fuerza y de resistencia. Hay un peso que está resistiendo a que tú lo levantes, ¿verdad? Si tú estás haciendo bíceps, por aquí amigo, ¿verdad? Si tú estás haciendo bíceps, la mancuerna está ejerciendo una fuerza hacia abajo, está ejerciendo una resistencia para que tú la levantes. Al irla levantando, tu músculo se va luchando, va encontrando esta tensión y va fortaleciéndose. De manera que cuando uno empieza a ir al gimnasio, pues empiezas a cargar las de 5, las de 10, ¿verdad? Luego ya agarras las de 15, luego ya de repente las de 20, 25, 30. Ya cuando agarras la de 35, ya te empiezas a tomar videos para el TikTok y estas cosas, ya te sientes bien acá. Pero fue creciendo, fue manteniéndose. Y de hecho, si la dejamos de usar, si tú dejas de hacer ejercicio, la próxima vez que vayas, vas a tener que volver a puntos más bajos que donde lo tomaste. Y la fe es igual. De modo entonces que te decía, el enemigo va a poner en duda el carácter y la bondad de Dios. Fue lo primero que hizo con Adán y Eva. Oye, con que Dios les dijo que no comieran del árbol
Y Eva dice, sí, dice que si lo hacemos moriremos. Y la serpiente dice, no, no van a morir. Mira, lo que él te dice no es así. Él no quiere lo mejor para ti. Mira, si tú comes de ese árbol, tú vas a ser igual que él. Y él no quiere que tú seas igual que él. Y empieza con esto. Mira, con que Dios es bueno y si es tan bueno, ¿por qué sigues atorado en ese trabajo que no te gusta? Tú diezmas, tú le echas ganas, tú eres una persona que bendice, crees en Dios, oras, y cada vez que te postulas a un nuevo trabajo te rechazan. ¿Dónde está la bondad de Dios en eso? ¿Verdad? Viene la serpiente y entonces, si tú no estás firme en Cristo y entendiendo que hay veces que hay tiempos de espera, y estoy poniendo el trabajo como un ejemplo, mira, uno de los que más me conocen aquí, por ejemplo, Nanis, que me conoces desde hace mucho tiempo, uno de los deseos más profundos de mi corazón era casarme. Desde los 25, según yo, antes de tener los 25, yo me iba a casar. No, sí, yo a los 25 ya seguramente me voy a casar y tenía estas ideas. Pasaron los 25, no llegó, bueno, pues no pasa nada, pues qué tanto es tantito. Llegaron los 26, pues es un añito más, un añito menos. 26, 27, a los 30, pues no estoy tan grande, ¿verdad? A los 30 están bien perrones, de hecho, llegaron a los 33, la edad de Cristo, ¿verdad? Ahora sí, seguramente en este salgo, oye, 34, 35, 38, ¿verdad? Y de repente ya para los 40 yo decía, bueno, ya valió aquí, ya esto se acabó. ¿Verdad? Hasta cierto punto hubo muchos momentos en ese proceso donde venía y me decía, oye, ¿y por qué tú no? ¿Por qué tus amigos que ni siquiera son pastores o ni siquiera le echan ganas, o estos vatos que no se cuidaron, que no le echaron las ganas que tenían, ellos tienen un matrimonio y mira, están bien, bien felices con eso, y tú que te has esperado, tú que no has tenido relaciones íntimas con nadie hasta que te cases, tú que te estás guardando, tú que eres fiel, pues mira, Dios no es tan bueno contigo o ya te lo olvidaste tú. Y es esta lucha donde la carne te dice, pues sí, ¿verdad? Pero el espíritu te dice, no, viene algo, hay que esperar. Y llega el momento donde pues se cumple ese sueño, ¿verdad? Y para ti puede ser otra cosa. A lo que voy es, cada quien lucha en situaciones diferentes y a cada uno nos toca tiempo. Abraham, el padre de la fe, que lo veíamos la semana pasada y lo vamos a retomar ahorita, donde dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso está en Romanos 4:3 y en Santiago 2:23, agarra ese mismo versículo y le añade algo. Dice, porque Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando Abraham le cree a Dios, Dios lo justifica por medio de la fe y comienza una amistad Abraham con Dios basada en qué? En la fe. Porque Hebreos 11:6, adelantándome un poquito, pero retomando lo que hice la semana pasada, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe, creyendo que Dios está ahí y que recompensa a aquellos que le buscan. De modo que Abraham recibe la promesa, Dios le dice, vas a tener una descendencia cuando Abraham y su esposa eran estériles, ya su mujer era vieja, había sido estéril de por vida y además ya había pasado su tiempo de reproducción y Abraham ya era viejo también y Dios les promete que van a tener un hijo. Y Abraham le cree a Dios, no cree en Dios, le cree a Dios. La fe es diferente a solo creer en Dios. Mucha gente sabe que Dios existe, pero creer en Dios es empezar a gobernarme por lo que Dios dice. Es empezar a ajustar mi forma de pensar y de moverme a la que Dios dice. Si yo creo que Dios dice algo de cierto tema y va contrario a como yo he pensado por vida, que Dios es abandonar mi pensamiento que he tenido por años, que está equivocado, y ajustarme a la manera y al modelo en el que Dios dice que se hacen las cosas. Cuando yo empiezo a creerle a Dios, cuando Abraham le cree a Dios, no solo dice, sí, Dios, yo te creo, y subió un TikTok y un comentario y bien perrón, aquí creyéndole a Dios, no,
sino que dice que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y cuando le cree a Dios, lo que hace es poner obra en práctica y se sale de su tierra y se sale de su parentela. Ahora, la fe inicial de Abraham fue una fe inmadura. Se sale, pero se lleva a su papá y a su sobrino. Y la palabra que Dios le había dicho era, salte de tu tierra y salte de tu parentela. Abraham comienza obedeciendo, no del todo, pero comienza haciendo una parte. Y en el proceso, Dios le enseña a separarse de Lot. El papá de Abraham muere, pero con Lot tiene que tomar la decisión de separarse de él y lo hace. Y vas viendo cómo la fe de Abraham va perfeccionándose, va madurando. Abraham le dice a Dios, vas a tener un hijo y lo primero que él piensa en lo natural es, bueno, pues a lo mejor yo tengo que ayudarle a Dios y comete el error de acostarse con su sierva porque su mujer le dice que lo haga. Y Abraham bien obediente, ¿verdad? Dice, no, pues mi esposa me está diciendo, yo voy. Y tiene un hijo que es fuera de la promesa y es un hijo en lo natural, pero no es el hijo que Dios prometió que iba a tener. Y Dios le dice, no, ese no es el que te va, necesitas esperarte a la promesa y sigue esperando. Y del momento en que Dios le prometió a Abraham un hijo, al momento que Abraham tuvo a su hijo, pasaron alrededor de 15 a 18 años. Y fue madurando y trabajando esa fe. No te quiero desanimar, ¿verdad? No quiero que tú digas ahorita, no, pues tengo que esperarme 18 años. Los tiempos son diferentes para todos y los procesos son diferentes para todos. Y también hay veces que estamos esperando algo y Dios no nos responde eso que estamos esperando. Hay veces que estás esperando la sanidad de un familiar y Dios se lo lleva y Dios tiene otro plan. Y ahí entra la soberanía de Dios, pero entra también la fe de al final decir, bueno, yo creo en Dios por encima de las cosas que Él me puede dar, por encima de las cosas que Él me puede permitir. Mi fe y mi certeza está en Él, lo espero a Él. Y con Él vienen promesas y con Él viene todo lo demás, pero mi espera principal es Él. Hay una convicción, dice, de lo que no se ve. Y es ahí donde los ojos de la fe entran en práctica. No lo veo en mis ojos naturales, pero empiezo a ver con los ojos de la fe. Empiezo a creerlo y no te estoy hablando de metafísica, ni de visualizar, ni rollos así marihuanos, no, sino que eh, tomando ese ejemplo de Pedro, dice, ustedes aman a Cristo al cual no le han visto. Y digo, qué increíble es esto, que la persona a la que más amo en el mundo, que es Cristo Jesús, nunca lo he visto físicamente. A mis papás los vi, a mi esposa la veo, a mis amigos los veo. Pero Cristo Jesús nunca lo he visto físicamente. Y lo deseo y espero su regreso. Y yo creo que estás en la misma situación, pero no sé si te había caído ese 20 de que, wow, no lo estoy viendo. Por eso la palabra dice, bienaventurado aquel que no vio y creyó, porque involucra esta fe la cual te hace agradable a Dios, donde tú te estás acercando a Dios porque crees que Él está ahí y entonces empieza una dinámica donde Dios se muestra, te acerca, ves algo, empieza una transformación y empieza un caminar con Dios. Pero ¿cuál fue el momento que nos colocó ahí de entrada? La fe. Y según Efesios, retomando Efesios 2:9, dice, ustedes son salvos por medio de la fe, la cual no es de ustedes, sino que es un don de Dios. Es decir, la fe con la que yo creo en Dios ni siquiera es una fe que nació en mí, es una fe que Dios puso en mi corazón y puso una medida pequeña tal vez, pero la suficiente como para encender el chispazo del momento en que yo creo, en el momento que yo le abrazo, en el momento en que yo dispongo mi corazón para comenzar a seguirlo. Y esa fe inicial la tengo que ir trabajando. Y va a haber enemigos de nuestra fe, que es de lo que vamos a estar hablando en las próximas reuniones, pero va a haber aliados de nuestra fe también.
y va a haber alimento, va a haber combustible que tú y yo podemos traer a la fogata, a la hoguera de la fe para que se mantenga el fuego. Y también cosas que cuando tú y yo dejamos de hacerlas, precisamente el fuego puede apagarse y entonces lo que experimentamos son estos desiertos de fe que no tiene que ver por cómo Dios es, tiene que ver con cosas que nosotros hemos dejado de practicar o si hemos dejado de traer los elementos al fuego para que puedan estar el fuego avivándose. Nuestra fe es una llama que se tiene que avivar. Dios pone la llama, él pone la fe, pero nos da la responsabilidad y la mayordomía, la administración de nosotros avivar esa llama, de nosotros mantener encendida la llama de la fe, la llama de la pasión por Dios. Mateo 24 dice que muchos abandonarán la fe. Y eso es bien difícil porque volvemos a lo mismo. Si dice abandonar la fe, está hablando de gente que ya caminó en fe. No está hablando de la gente que no quiere saber nada de Dios. Está hablando de gente que ha caminado con Dios, pero le van a dar la espalda a Dios en algún momento. Y dice que mucho de esto es porque el amor de muchos se enfrió y la maldad se multiplicó. Y si tú te fijas, entonces aquí hay una cadena inversa. ¿Qué pasó? La gente, su amor se enfrió, pero se enfrió ¿por qué? Porque dejaron de traer combustible al fuego. Como el amor se enfrió, la maldad se multiplicó. Y como el amor y la maldad se multiplicaron, muchos abandonaron su fe. Eso va a pasar en los últimos tiempos y está pasando el día de hoy. Y es parte del trabajo del enemigo venir a poner, a tratar de ser estorbos de nuestra fe. No en vano, nosotros le llamamos al cristianismo, le llamamos la fe cristiana. ¿Verdad? La Biblia, cuando tú ves en el libro de Hechos, pocas veces usa el término cristianos, eso es un término que usamos nosotros más el día de hoy, pero la Biblia usa el término creyentes, o sea, gente que está creyendo, gente que tiene fe. La diferencia entre nosotros y aquel que no tiene una relación con Dios es la fe, es el creer. Y ese creer tenemos que enfocarlo primero a creerle a Dios. A Dios que las cosas son como Él dice, que las cosas son de la manera en la que Él dice, a pesar de que yo veo algo distinto, yo me mantengo creyendo en aquello que yo me agarro de la palabra de Dios como un ancla. Por eso la palabra de Dios es tan importante porque es inamovible. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará, mi palabra se va a cumplir, mi palabra no vuelve a mí vacía. En Hebreos dice, la palabra es viva y eficaz. Y ya me estoy metiendo un poquito a otros temas, pero la palabra de Dios es de los principales elementos que van a mantener una fe ardiendo en mi corazón. Por eso, si tú has tenido momentos de bajones de fe, yo te puedo asegurar que en los momentos en que tu fe ha bajado, son momentos en los que tú estás distante a la palabra de Dios. Porque cuando tú estás consumiendo la palabra de Dios y estás creyéndola y estás orando la palabra e incluso estás compartiendo la palabra, esa fe está trabajando. Es como estarle echando aire al carbón de la carnita asada para que la llama se mantenga. Y luego traes un carbón ahí nuevo y se lo echas al carbón viejo y lo vuelves a agitar. Y es este proceso donde empiezas a hacer una llama constante. Nuestra fe es una llama constante que Dios encendió, pero que yo tengo que mantener. ¿Ok? Y lo bonito de la fe es que nosotros la abandonemos. Siempre hay un pequeño carbón encendido que solo necesita un soplo del Espíritu Santo para volver a arrancar. Si nosotros hemos perdido la fe en áreas de la vida, si ahorita tú estás pasando un proceso donde tú dudas del amor de Dios, déjame decirte, yo no te puedo prometer que vas a tener el resultado que tú quieres, pero lo que sí te puedo prometer es que Dios te ama y que Dios está con nosotros en este proceso. Hace días le compartía a alguien, hay un versículo que me gusta mucho que dice, cuando pases por las aguas y cuando cruces por el fuego, yo estaré contigo. Y le decía yo a esta persona,
A mí me encantaría que ese versículo dijera, no te dejaré pasar por las aguas y te aseguro que no vas a cruzar el fuego. Pero no dice así. Dice, cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego, dando por hecho que va a haber procesos, dice, yo voy a estar contigo. Y entonces, si yo hago en Cristo el objeto de mi fe, es el objeto inamovible, donde las promesas, las cosas que yo puedo esperar de Él pueden cumplirse o no, pero Él está ahí y Él es inamovible. Y el día que yo esté con Él y que pasemos a lo eterno, en lo eterno no hay llanto, no hay dolor, no hay angustia, no hay nada de eso, sino que hay una plenitud que va a llenar completamente cualquier ausencia, cualquier sentido de vacío que yo pudiera tener por falta de ciertas cosas en el plano terrestre a la hora del plano espiritual. ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea es seguir creyendo siempre. Si yo no me hubiera casado todavía, yo hoy estaría creyendo que un día me voy a casar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si me moría soltero, ¿sabes qué? Me caso en las bodas del Cordero con él porque va a haber las bodas del Cordero. O sea, creyente se va a casar. Entonces, si eso hubiera sido mi caso, sé que hay un cumplimiento en lo eterno. Si tú estás esperando algo, no renuncies a ello, abrázalo, camina en fe por ello y haz a Cristo el objeto de tu fe, de tal manera que si aquello no se cumpliera, tu fe no va a menguar porque está cimentada en Cristo. Voy a terminar con este ejemplo. Y la semana pasada se lo platicaba Salva en una pregunta que me hizo al final de la enseñanza. Eh, es diferente el tema, pero es el mismo ejemplo. La Biblia me habla de tres jóvenes, Mesac, Sadrach y Abednego, en Babilonia. Esta historia está en el libro de Daniel, en los primeros 4 o 5 capítulos, si quieres irlo a leer después. Y dice que el rey Nabucodonosor manda hacer una estatua de piedra y manda que todos en el reino, al oír cierta canción o cierta indicación, se postraran y adoraran a la estatua. Y para ellos que eran judíos, que eran de Israel, pero estaban esclavos en Babilonia, esto era una abominación porque era idolatría y solamente la adoración es para Cristo y para Dios. Y entonces ellos le dicen al rey que no se van a postrar. Y el rey manda a encender el horno 4 veces más, lo calienta 4 veces más y los pone delante de la estatua y les vuelve a decir, les estoy dando una última oportunidad, póstrense ante la estatua o los voy a lanzar al horno de fuego. Y contestan ellos y le dicen, nuestro Dios puede salvarnos del horno de fuego. Pero que no nos salvara, no nos postraremos, su majestad. Esos jóvenes tienen una definición correcta de la fe en Dios. Dios puede evitar que yo vaya. Si no lo hace por alguna soberana razón, yo sigo firme en amarlo a Él y en no doblarme ante otra cosa. Si yo tengo ese deseo que yo estoy esperando, si tengo ese hijo, si tengo ese matrimonio, si tengo esa prosperidad, Dios puede dármela. Pero si no la tengo y si no me la da, de todas maneras voy a amar a Dios con toda mi fe, con todo mi corazón y con todo lo que tengo. Esa definición es el cimiento de nuestra fe. Nabucodonosor se enoja, agarra a los jóvenes y los lanza al horno y de repente se da cuenta y dice, oigan, aventamos a 3 pelados allá adentro. Sí, ¿qué pasó? Pues yo veo a 4. Y dice la historia que lo único que se quemó fueron las cuerdas con las que los amarraron y ellos no se quemaron y había 4 ahí, estaban los 3 jóvenes y estaba Jesús en una figura en el Antiguo Testamento acompañándolos en el fuego como lo había prometido. Y yo no sé si tú te sientes dentro del horno de fuego, como a veces me siento yo, pero ahí está Jesús.
y nunca, nunca nos va a dejar. Y yo te animo a que te ancles de eso y sigas creyendo, pero te ancles en una esperanza aún mayor. De modo que te puedan quitar lo que sea, pero no te pueden quitar a Cristo. Y de eso se trata la fe. Y me emociono, perdóneme, pero me emociono mucho. Y y bueno, yo creo que aquí sería la conclusión de mi tema.